Muy buenas. De parte del directorio de la Red Val, saludamos a todos los que nos acompañan y por supuesto a los colegas que van a estar con nosotros hoy en esta jornada. La Red Val, constituida en Quito en el año 2012, al día de hoy se compone de 15 bienales y este es un número que sigue creciendo. Y dentro de su iniciativa con el premio Oscar Niemeyer, cual su primera edición se dio en el año 2014, expone lo galardonado y representativo de toda la arquitectura latinoamericana, siendo estos proyectos previamente ganadores en las bienales de cada país. Aparte de esto, se busca ser un motor de exposición de la obra arquitectónica, cuya selección se da con jurados de altísima experiencia y trayectoria a lo largo de las ediciones que hemos realizado. De parte del directorio de la Red Val, el arquitecto Andel Guayasamín de Ecuador como director ejecutivo, Carlos Salaverry de Argentina y mi persona, Edwin González de Costa Rica, recordamos a nuestro querido amigo y colega, el arquitecto Augusto Álvarez de México, quien fue pilar importante en el impulso y gestión de este gran proyecto de la Red de Bienales de América Latina. Asimismo, agradecemos al equipo de la Red, Florencia, Federico y todos los demás que junto con ellos se ha llevado este gran barco siempre a un puerto seguro. También agradecemos al IAB y a la UIA por el honor que nos hayan dado el espacio para realizar estos diálogos y presentar el trabajo de la Red Val en el Congreso Mundial de Arquitectos Río 2021. Partiendo de que la arquitectura es una de las profesiones más sociales que existen, esta tarde escucharemos al referente de este tema en cuanto a su obra y que su obra refleja uno de los sentidos más puros de la arquitectura. Hoy día los estudios han cambiado y ahora se presentan como colectivos en donde realizan un trabajo interdisciplinario, teniendo como primer actor siempre al usuario y la comunidad. Y es acá donde la arquitectura toma su papel de importancia, siempre pensando en el bienestar humano y en la calidad de vida de todas las personas. Para mí es un gusto presentar al moderador del día de hoy, el arquitecto Solano Benítez de Paraguay, y me permito leer parte de su trayectoria. En el 2008 ganó el premio SIS Award, de Swiss Architectural Award. En el 2012 el Honorary Fellow del American Institute of Architects. En el 2016 el León de Oro de la Bienal de Venecia. Y en el 2020 el premio Global Award for Sustainable Architecture, patrocinado por la UNESCO y la Ciudad de Arquitectura Patrimonio de París. Y es egresado desde el año 1986 de la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Muchos éxitos y seguimos con los diálogos y el gran trabajo de la Red Val. Saludos cordiales a todos. Adelante, Solano, con la actividad. Pura vida. ¡Qué lindo! Gracias, Edwin. Bueno, primero que nada, agradecer este espacio. Es realmente un orgullo poder estar presente y compartiendo tiempo y espacio con toda la red. Al tiempo de entender que los que participamos frente a las cámaras o en estas conversaciones, solo lo hacemos como punto de inicio de las conversaciones que son cotidianas dentro de nuestras redes. Y para ello el tema que hoy nos convoca es apasionante. Otros quehaceres es el título que le otorgamos a esta jornada, y en realidad me gustaría, a través de esta conversación, rendir un poquito un homenaje también a dos personas que lastimosamente nos han dejado. El 6 de mayo del presente, del año corriente, Humberto Maturana, recibíamos la noticia de la muerte de Humberto Maturana. Y el 23 de mayo fue a horas de la mañana, ese domingo, recibimos la confirmación del deceso de Paulo Méndez de Rocha. Recuerdo estos momentos apenas ayer como de un profundo silencio y una profunda reflexión, como pocas veces recibí el llamado de queridos amigos
que me ponían al tanto de la noticia y yo no tenía cómo articular palabra, cómo enfrentar a esos hechos. Tal vez por eso en esta me permito a través de la oportunidad que me da la Red Val de poder reflexionar en torno a este tema precisamente en función de ambas figuras. Yo creo que hemos estado como piloto automático trabajando dentro de un placebo, como placebo, dentro del mercado y hemos desarrollado toda la lógica del quehacer de nuestra disciplina dentro de este placebo como si el mercado fuese el sustituto de nuestra sociedad, como si el mercado fuese el elemento que nos aglomera, como el elemento que nos permite socializar, etcétera, etcétera. Y las reflexiones en torno a qué es lo que somos, cómo somos los seres que habitamos este tiempo y este momento, abarcan mucho más que la simple lógica de estar o no integrado a un sistema de relacionamiento comercial. Supongo entonces que lo más importante necesariamente es poder entender que nuestros quehaceres, no tienen otro sitio, no tienen otro lugar que la propia sociedad, y que la sociedad es la estructura que nos permitiría o nos permite imaginar un tiempo mejor para todos. Pero ocurren ciertos problemas y ocurren ciertas reflexiones que deberíamos de poder hacerlas, sobre todo en momentos como este. Primero tenemos que entender que las sociedades son entelequias hipertróficas. Es decir, una sociedad es una entidad que está idealizada y que hacemos precisamente en su existencia perfecta, depositamos en ella nuestra aspiración de trascendencia y de buen vivir. Por ello, la mayoría de las sociedades gozan de una estupenda reputación. Uno supone que la familia es un buen ejemplo de una estupenda sociedad, pero eso no le ocurre a los que pertenecen a una familia donde el padre es abusador, donde la madre está ausente, donde suponemos que todo lo que es social tiene esa aura de bondad y de pertinencia. Pero en realidad podríamos revisar todas nuestras instituciones y entender que, qué sé yo, el clan Rotela, un clan familiar acá en Paraguay, en realidad el clan Rotela es un clan que se mueve dentro de las cárceles en Paraguay y que tiene sus enemigos propios ganados al interior de los presidios. Y no es extraño que los del clan Rotela contra los del otro clan, sociedades establecidas y organizadas, terminen jugando fútbol con la cabeza de los decapitados en cada mínimo motín que se desarrolla en cualquiera de nuestras prisiones. Entonces, las sociedades son entelequias que hemos hecho crecer y hemos expandido su aura hasta hacer que todo lo que es colectivo y todo lo que es social sea lo principal y estructural para todos nosotros. Pero las sociedades son buenas solo en la medida en que las personas que la integran lo sean. Y las personas que integran estas sociedades, si son capaces de producir el bien, entonces sí, esa sociedad va a estar particularmente llamada a desenvolvernos, a protegernos, a abrigarnos, etc. En momentos como este, de suma tensión, cabría hacernos las mismas preguntas que se hacía Humberto Maturana, cuando él reflexionaba en un mundo con tantas desigualdades, si queríamos o no convivir, porque establecía una diferencia muy clara entre la democracia, entendida ella como un pacto de convivencia, a el entendimiento de la democracia como una forma de gobierno. La democracia no es una forma de gobierno, la democracia es una manera de poder convivir.
Y si queremos convivir entre todos, y si queremos fortalecer nuestras sociedades, entonces Humberto planteaba 6 puntos operativos para poder reflexionar y hablar acerca de si podemos o no construir esta convivencia. Él hablaba que primero de todo, en una sociedad así con tanto desequilibrio, con tanta distancia estructural entre los miembros, los problemas de respeto mutuo son el primer problema existente. No hay un problema, el problema lo tienen los pobres, o este es un problema de los ricos, porque si nosotros no somos capaces de entendernos todos como un colectivo, no existe esa posibilidad de respeto. No existe el entendimiento que en realidad somos. Si todos podemos decir, sí, nuestra manera de aportar y de participar con el Estado es a través de que a partir de nuestra producción económica tributamos y entonces con eso ese dinero se reparte y podemos, pero terminado ese discurso le llamamos a nuestro contador y le decimos, por favor, encontrar la manera de no pagar ni un centavo de impuestos. Evidentemente la honestidad está, si bien es cierto, esa es una práctica recurrente, esa no es una práctica honesta. Si nos planteamos que nuestro ejercicio debe tener una constancia ética, es decir, no solamente me debe favorecer a mí y no solamente no le debe hacer mal al otro, sino que principalmente debe estar orientado a producir el bien de todos. Si esa no es un motivo operacional estructural, es imposible que logremos convivir con el tiempo. Si no aspiramos a la equidad, que no se trata de igualdad, se trata de cuántas veces podrían ser tolerables o aceptables las diferencias entre los distintos miembros de una sociedad y cómo construir esa proximidad en equidad. Si no somos capaces de reflexionar, si no somos capaces de integrar cualquier tema y poner todos los temas en consideración para que desde ahí seamos capaces de reunirnos, es imposible. Y el último punto, habiendo tratado el mutuo respeto, la honestidad, la ética, la equidad, la reflexión, es la colaboración. No basta con participar. No basta con asistir al momento de votación para sentirnos democráticos y participantes e integrantes de una sociedad. Debemos necesariamente colaborar. Debemos necesariamente desarrollar. Humberto decía que, si bien es cierto, todos estos puntos, estas 6 prácticas o estas 6, él decía, funciones, en realidad podrían estar algunas incluidas en nuestro desarrollo, pero falta una y faltan todas. Podríamos tener mutuo respeto, ser honestos, pero si nuestro quehacer no le hace bien al otro y no está fundado éticamente, no vamos a lograr convivir. Si no aspiramos, si podríamos reflexionar acerca de lo que hacemos o al revés, podríamos tener todos esos valores, pero no estamos dispuestos a cambiar nuestro sistema estructural de valores, eso, es imposible que podamos llegar a convivir entre todos. Ante esta reflexión de Humberto acerca de si queremos o no convivir y qué es lo que nuestros quehaceres entonces nos demandan, nosotros conversamos, es decir, damos vueltas juntos a las condiciones que nos permiten interrelacionarnos. Una conversación se da en el ámbito y uno reconoce cuando son evidentes las coordinaciones que se practican a partir de la conversación. Y esa coordinación de acciones es lo que hace al ejercicio de convivencia entre todos. Cabría entonces, a partir de esto, hacer otro tipo y entrar en la reflexión acerca de cada uno de estos puntos. Y ahora sí, pensando un poco en Paulo Méndez, Paulo solía regalarnos esta reflexión acerca de cuando
nos escuchaba muy entusiastas hablar, por ejemplo, de determinadas obras de interés social, precisamente entendiendo el trasfondo que se gestaba en toda esta conversación. Y él hacía las siguientes preguntas. Él decía, si los arquitectos podemos entender que podemos desarrollar obras de interés social, ¿será que las otras sociedades o los otros miembros de nuestros colectivos también lo pueden hacer? Y él preguntaba, ¿se pueden imaginar cómo sería electricidad de interés social? Una electricidad que a veces se prende, a veces se apaga, titila, tiene un poquito una menor calidad. ¿Se podrían imaginar, decía él, agua de interés social? ¿Cómo es agua de interés social? Es un agua que a veces te da diarrea, a veces te enferma, a veces te da, o a veces no, porque es de interés social, es como para aquellos que entran bajo esa lógica y bajo esa perspectiva. ¿Podríamos nosotros todavía en este cuarto del siglo XXI seguir pensándonos como parciales, como que los otros son especiales y merecen una respuesta diferenciada de acuerdo a su particular condición, o nuestros quehaceres deben fundarse y deben ejercerse dentro de la voluntad de convivencia que permita, en la medida en que todos nosotros desarrollemos las más altas capacidades y pertinencias, conseguir estructurar una mejor sociedad para una mejor vida para absolutamente todos nosotros. Entonces, estos quehaceres, estos otros quehaceres que tienen que aparecer para poder hacer frente a un mundo que necesita imperativa y urgentemente cambiar, deben plantearnos fundacionalmente la posibilidad de cómo constituir nuestras sociedades, cómo dar respuesta a este tiempo y a esta crisis en la que nos encontramos, y cómo tender puentes para que ya no haya una idealización y un crecimiento desbordado de las expectativas, y seamos capaces simplemente de conversar para resolver, para integrarnos y para convivir, y detrás de esa convivencia permitir construir ese mundo mejor al cual todos estamos llamados a aportar. Así que bajo estos puntos de reflexión en torno a quiénes somos, cuál es el escenario donde realizar nuestros quehaceres y cómo deberían de ser estos quehaceres que nos vivifiquen, hoy tenemos el gustazo de dar pie a la reflexión y a la conversación a partir de lo que las obras de 3 estudios fabulosos acá de Sudamérica nos permitan abordar como puntapié para continuar reflexionando acerca de nuestro tiempo, de nosotros, de nuestro presente y de nuestro futuro. Gracias a todos. Buenísimo, buenísimo, Solano. Gracias por palabras, por la reflexión. Realmente nos deja mucho y queremos compartir rápidamente, ya que tengo 15 minutos. Prácticamente el trabajo de Natura Futura nace a partir de unos 7 años. No podemos hablar de la comuna si no hablamos de su pasado, es decir, cómo nace. Más que un proyecto, cómo nace una idea, y casi un estilo de vida desde la profesión. Cómo se aborda estas maneras de hacer y otros quehaceres, como decía Solano. Soy de Babahoyo, de una ciudad satélite de Guayaquil, una ciudad muy pequeña, construido de una forma empírica, es decir, que se ha venido construyendo a partir de una mano de obra local. Ha sido un tema casi de transgresión, de tomar un terreno
muy, muy complicado su forma de vida. Pero claro, ahí vienen los políticos, ¿no? Tengo terreno para el voto, te regalo y nada. Para ellos es como que voten por mí y te doy, y no importa las condiciones de casa, ¿no? Entonces, el ser humano desde el principio de estas ciudades costeras, como lo es Huaquillas, como lo es Baboyo, tienen un recurso importante que es el río. Desde el principio las ciudades se fueron constituyendo a partir de los locales, cómo pescaban, cómo trabajaban, cómo iban generando o iban perdiendo una pequeña identidad de las ciudades costeras latinoamericanas, en este caso Ecuador, con su materialidad, con su forma de accionar, con su forma de habitarlo. Ya todo esto se fue perdiendo con el capital y vamos descubriendo que, o mejor dicho, vamos teniendo una nueva lectura de la ciudad a partir de cómo se generan estas economías, estas microeconomías que prácticamente yo salgo a la vereda, no hay dinero, es un espacio público más y genero dinero para la familia. Entonces, para nosotros es sumamente importante tener una lectura de nuestro lugar, tener cuáles son los materiales que normalmente se construyen, qué tenemos a la mano y entender cómo funcionan las ciudades en las cuales estamos abordando. Huaquillas, donde está la comuna, es una ciudad espejo con aguas verdes, que es Perú. Es una ciudad muy comercial, pero la nueva arquitectura, entre comillas, por arquitectos locales de esa ciudad, van teniendo una respuesta que no me acuerda a las necesidades, porque quedan abandonadas las casas, no hay una lectura. Cuando hablo no hay una lectura es que estamos siendo frente a una crítica, porque son arquitectos nuevos que salen de la universidad y decidimos, no, ¿sabes qué? Hablemos con ellos, veamos cómo podemos generar cosas, y un estudio que se llama Frontera Sur de Huaquillas nos llama. Viajamos hasta la ciudad, hasta la frontera, y conectados con una fundación nos enseñaron esta realidad, que era una realidad de unos recicladores que prácticamente parecía basurero, pero atrás vivían 3 familias. Entonces, son realidades que normalmente todos los días pasan y caminan, y claro, me imagino que la gente decide, eso no me incumbe, eso no. Entonces, para nosotros, era esta responsabilidad que tenemos, no de, sí, ayudar al que no tienen, sino de poder enfrentarnos, salir del arquitecto y decir como ser humano, ¿qué podemos hacer? Era tener esta asamblea junto a la fundación, junto al estudio que nos llamó, que trabajaba en la gestión de utilizar los materiales y recolectar los materiales, de cuáles eran las necesidades. Y dijimos, no, vámonos a la política, vámonos al político a ver cómo podemos unir fuerzas. Y ellos nos dicen, tranquilos chicos, tenemos la solución. Esta es la solución. Ahí está la casita, es la solución para ellos. Entonces, teníamos fácilmente decir, sí, vivan ahí y ya está. Pero ¿en qué forma hay una lectura de qué es lo que realmente podíamos trabajar en conjunto con ellos? Dijimos que no, que vamos a trabajar con la gestión. Duramos 3 meses gestionando cosas, gestionando con empresas privadas, gestionando con empresas o con amigos que tenían empresas que nos podían ver y cómo podíamos trabajar con cada empresa acá en Ecuador tiene como cada año un dinerito que aporta para poder generar algo para otros, ¿no? Entonces decidimos y dijimos, no, si esto es una familia de recicladores, no podemos trabajar en un solo sentido de un piso. Tenemos que levantarlo, trabajar el habitar en la parte superior y en la planta baja generar todo este campo de producción. Entonces, fuimos muy claros y evidentes al momento de decir que esto no puede ser una casita nomás. Esto tiene que ser un punto de producción de reciclaje a nivel de ciudad, trabajando y proponiendo junto a don Bedford trabajo en colectivos para poder ver cómo este proyecto en sí, como que este pequeño, digamos que esta pequeña aguja, podamos trabajar a nivel de ciudad. ¿Cómo hacíamos eso? Primero, involucrar a los actores que más podíamos, digamos que más teníamos la voluntad de poder decir, yo también quiero ser parte y quiero aprender.
Y uno de ellos era, por ejemplo, trabajar con los sistemas de educación física de los militares, de los policías. Sentíamos que, y tuvimos una lectura cuando los visitábamos, que gastan mucha energía haciendo energía física, jugando pelotas. Entonces, imagínate si generábamos un convenio entre ellos para poder, que sea lunes, miércoles y viernes, que vayan al lugar y poder esa energía colaborar. Y todos quedaron encantados. Entonces, entender que nuestros principales maestros eran los maestros locales de carpintería. Necesitábamos ser parte de ellos y trabajar junto a las personas que podían ir uniéndose. Los materiales fueron donados mucho, era importantísimo trabajar, ver con qué material podíamos trabajar. La madera acá en Ecuador es una cosa que se puede obtener fácilmente. Nos donaban mucha madera y dentro de todo este centro urbano que todo está lleno de cemento, era como tener un respiro, era como retroceder al tiempo cuando las cosas se hacían bien. En las ciudades cuando realmente se utilizaban todas estas chazas que me servían para poder ventilar, para poder hacer cosas, digamos, con el clima. Y nada, era entender un poco la lógica de cómo funcionan estos espacios dentro de una ciudad. Y dentro de una ciudad en la cual está contaminada de cemento, cuando unas personas nos decían, pero ¿por qué no la hacen de cemento? Porque va a durar más. Pero nosotros nos poníamos y conversábamos, era como una pequeñita escuela, ¿no? Sí, es que va a ser más fresca. Y al final, cuando ya estuvieron, ellas mismas personas subieron y dijo, en verdad, sí. Entonces, yo creo que más que una arquitectura como para poder enseñar, es una arquitectura que la comunidad va reflexionando de acuerdo a lo que se va dando, lo que se va viendo, y va teniendo como una nueva condición de habitar este tipo de arquitecturas dentro de estos centros urbanos. Dentro de la planta baja se genera este espacio de producción para que haya un orden en el reciclaje, trabajando con estos espacios de almacenamiento de sus carros. Y lo chévere es que Don Belfort, con estos proyectos, le hacíamos como unos puntos de reciclaje que lo podíamos poner en varias esquinas en la ciudad para que la gente lo vaya reconociendo y vaya pudiendo generar una red de reciclaje que él vaya a hacerlo. Es como darle un orden. La ciudad no existe, no se sabe qué es un reciclaje. Es una cosa que la gente bota la basura en la calle o todo botan en un mismo tacho. Y poder comenzar con estos proyectos que generen puntos de inflexión estaría genial. Y puntos de producción que nos permitan poder ver si él tiene una sobrina y la sobrina vive con él y a lo mejor se casa y no tienen dónde ir, que una pared se pueda mover para convertirse en 2 cuartos y que generar una arquitectura que responda a una familia ampliada. Nos parecía también congruente poder tener una lectura junto a ellos de qué es lo que necesitan, no en ese tiempo, y qué es lo que pueden también necesitar en un tiempo futuro. Entonces, trabajábamos, hay que entender muy bien de que las condiciones le íbamos trabajando a la par, es decir, iban veniendo maestros carpinteros que nos podían ayudar, pero también íbamos trabajando con las personas que sabían de madera, con las personas que querían cortar, que enseñábamos, hicimos un taller de un día para poder enseñar cómo se corta con sierra circular. Y nada, entendíamos que debería de ser un proyecto que tenga un lenguaje, pero un lenguaje de decir cómo se va habitando de acuerdo o cómo va transformando de acuerdo a su habitar, ¿no? En tal caso, por ejemplo, me acuerdo el día de la inauguración del proyecto, de toda la comunidad que había trabajado, entendíamos de que podíamos abrir diferentes tipos de puertas y nos dimos cuenta de las posibilidades del espacio de abajo, no solamente como para un punto de reciclaje. Podíamos nosotros entender que ellos se podían trabajar. Ya no quieren trabajar en reciclaje, pueden hacer un comedor, pueden hacer una cocina al aire libre, pueden generar diferentes tipos de producción de acuerdo a un espacio abierto. Entonces, entendíamos que la arquitectura tiene un mensaje y podemos darle un mensaje y que ella misma puede decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo juntos, ¿no? Entonces, esto ya fue después de 2 años de construcción. Fue un estudiante de Brasil a hacer un estudio de qué iba a pasar después de 2 años de estos proyectos.
nos interesa mucho de qué pasa después, no que se quede ahí. Creemos que la arquitectura es lo que se da después, no lo que se da en el momento de las fotos, ¿no? Y entendíamos de que va habitando durante el ritmo de su ciudad y de sus habitantes. Con esto cierro como una reflexión. Nosotros como arquitectos a veces estamos muy como presionados, como que hay una presión social de decir, wow, pero con tantas buenas ideas, ¿por qué no se van a Guayaquil o a Quito, donde son las ciudades que tienen más oportunidades? Entonces, para nosotros es sumamente importante entender cuáles son las oportunidades. Si es una oportunidad para ganar más o una oportunidad para, digamos, para generar otras cosas, otros quehaceres, ¿no? Y nada, gracias por la invitación y a seguir. Y saludos a todos. Hola a todos. Estamos hoy para presentar acá la parte del trabajo que hemos realizado como colectivo, como despacho. De entrada, me gustaría comentar que el trabajo que hemos realizado como Cuidemos o en conjunto y colaboración con Cuidemos se ha venido desarrollando en varias comunidades. Hemos trabajado el tema del trabajo social, o sea, la parte social que hemos realizado, lo hemos realizado en conjunto con nuestra asociación, que nos ha permitido tener la apertura tanto en el norte como en el sur del estado donde nosotros radicamos acá en México. Este trabajo nos ha permitido conocer infinidad de gente, nos ha permitido trabajar codo a codo con ellos y nos ha permitido ensuciarnos, nos ha permitido apalear, nos ha permitido aprender de ellos y que ellos aprendan de nosotros, porque sin la transferencia de conocimientos, pues el trabajo en conjunto pues no funciona, ¿no? Entonces, me gusta presentar en esta modalidad a Casa Melanie, que tienen frente a ustedes. Como bien sabrán, acá en México, en nuestro estado, a partir del 2017 tuvimos un sismo muy fuerte que nos produce pérdidas en gran parte de las comunidades en donde nosotros estábamos apoyando ya anteriormente, y nos encontramos dentro de una de las comunidades en las que estábamos trabajando a la señora Melanie con su familia. En su momento, como lo mencionaba José, pues igual gobierno nos menciona, tenemos la solución, pero la solución no llega para esta familia, en donde en su momento, pues a ellos con este panorama les diagnostican daño parcial. La vivienda todavía contaba como en pie y se les atribuye una pequeña aportación económica. Con dicha aportación la familia decide administrar y realizar algunas compras de materiales que son las que nosotros damos como pauta para hacer el desarrollo del proyecto. Estamos hablando de una comunidad, no una ciudad, o sea, estamos completamente alejados de un punto en donde tengamos todas las facilidades. La comunidad, en el momento en el que nosotros estuvimos, era un aproximado de 2.000, 2.500 personas habitando, y el desarrollo del proyecto también lo trabajamos no solamente con las facilidades de la elaboración de la vivienda con esta familia, sino que se hace de igual manera un conjunto de trabajo en colaboración con otras familias que puedan recibir también el apoyo, no tan afectados ellos, pero sí el apoyo para poder desarrollar arreglos o viviendas nuevas también. El trabajo como tal es una reinterpretación de las solicitudes de la familia. Se trabaja toda la parte conceptual con ellos, se desarrolla la parte de la expresión que ellos necesitaban participar como tal, indicarnos cuáles eran sus necesidades,
y trabajamos en esta interpretación de esos espacios, trasladándolo a la vivienda. Casa Melanie se compone en esta situación con las lecturas que nosotros tuvimos de los indicios que se trabajan en la vivienda. Un caso muy particular en estas situaciones que siempre nos preguntan es ¿por qué el baño afuera? Siempre es una pregunta a la que nos hacen hincapié. El baño afuera es parte de las costumbres que la familia y la comunidad tienen. El baño no puede estar al lado ni de la recámara, no puede estar al lado de la cocina, no puede estar anexada a la vivienda. Es solicitud que la misma familia nos realiza y que en la misma comunidad respeta. Después de analizar, nos encontramos con las opciones del emplazamiento que se realiza, que trabajamos. Empezamos a hacer la demolición de la vivienda como parte de lo que bien se menciona. Vamos a trabajar con lo que tengamos a la mano, con lo que podamos facilitar nuestro quehacer. Y al tener una vivienda anteriormente de adobe, pues dijimos, vamos a tratar de rescatar toda la piedra que tengamos en la cimentación. ¡Oh, sorpresa! Primer tropiezo, nos encontramos con que la vivienda que anteriormente ellos tenían, pues prácticamente no contaba con cimentación. Un caso que se vivió acá particularmente en toda la parte de las viviendas que trabajamos con la adhesión de las asociaciones con las que estuvimos colaborando, fue esta parte. Lamentablemente, la falta de planeación de la construcción rural en la cuestión de seguridad que tengan las viviendas. Entonces, el trabajo importante aquí es la colaboración de todos. La familia, afortunadamente, era una familia bastante grande. Contamos con el apoyo inmenso de la misma comunidad que apoyó a la familia, de la familia como tal, y de primos, sobrinos, hermanos, absolutamente todos que nos facilitaron el trabajo de la ejecución. Ustedes pueden ver acá el desplante que se realiza. Pensando en su momento, idealizábamos, que el señor siempre nos comentaba que requería un espacio en donde realizar parte de sus siembras, porque él rentaba para poder desarrollar esta parte, y se ejecuta Casa Melanie. Con el apoyo de todos, fue un trabajo colaborativo, tanto nos apoya en esta ocasión como parte de los fondeos, que es la parte más tardada. Si nos demoramos, yo creo, unos 6, 8 meses en buscar los fondos para la vivienda. Nos apoya Cáritas y nos apoya Hábitat para la Humanidad para lograr la ejecución de este proyecto. Casa Melanie, nosotros la desarrollamos, que si en su momento una de las que siempre nos dice, no, pues hubieras ocupado el adobe que estaba. Lamentablemente la familia en ese momento pues, ya había ejecutado sus recursos en la adquisición de este blog. Entonces nosotros hacemos hincapié en el uso de lo que ya tenía, lo que fue cemento, lo que fue otros materiales. El cemento se les hizo piedra al no tener más recursos para poder realizarlo. Entonces tuvimos que batallar. Una parte importante que teníamos aquí fue la idealización. Idealizábamos completamente si las plataformas que se habían planteado para la ejecución de la siembra de la familia iba a funcionar. La foto que ustedes ven al lado fue justamente aproximadamente 8 meses después de la ejecución de la vivienda. Llegamos, dimos la vuelta y nos encontramos que ya teníamos la siembra. Unos 3 meses después pudimos comer maíz, choclo de esa siembra, calabazas, chiles que nos pudieron proporcionar la familia. Parte de lo que hemos trabajado, de lo que se implementó, fue rescatar el uso de carrizo que la misma comunidad desarrolla con la siembra. Ustedes pueden ver ahí el carrizo, la madera, que también es la parte que nos proporciona, y el techo
que en este caso una de las solicitudes que la familia nos hace es, quieren un techo de losa. Un techo de losa y se desarrolla con las facilidades que nos presta un maestro de acá, el maestro Gabriel, nos presta las facilidades de poder desarrollar y de transmitir la ejecución de este tipo de techo, la bóveda de ladrillo individual, para que la familia pudiera tener su propio techo. Entonces, esta es la foto preferida de acá, como ustedes mencionaban. El trabajo ha sido codo a codo. El trabajo que hemos desarrollado ha sido de más de 10 años. Hemos trabajado en diferentes comunidades y es de verdad tan grato que este tipo de redes, que la red nos permita presentar los trabajos que se han desarrollado. En ocasiones, el tocar las puertas, el poder conjugar trabajos con varias asociaciones, es un trabajo que en ocasiones, como dentro del quehacer, de los otros quehaceres, llega a un grado en el que quieres tirar la toalla, en el que no ves que te abran las puertas para poder aterrizar los proyectos que traes en mente para la ayuda de las comunidades. Esperamos que esta presentación haya sido del agrado y no sé quién continúa por ahí. Gracias. Bueno, qué bonito ver caras conocidas por ahí. Saludos a todos y todas. Aquí le damos de una vez para no perder tiempo y aprovechar. El día de hoy les queremos compartir lo que siempre denominamos como la excusa, ¿verdad? La arquitectura es una excusa bien bonita para temas importantes que son urgentes y relevantes. Nosotros creemos mucho en la agencia social, en la sostenibilidad regenerativa y la justicia en el espacio. Una primera pregunta que nos gustaría poner sobre la mesa en este foro es: ¿por qué nos empeñamos en sostener cosas que no deberían sostenerse, verdad? Antropogénicamente hablando, sabemos que hemos sobrepasado la capacidad de la biosfera hasta en un 35%. Tomamos más de lo que la naturaleza nos puede dar, sin duda alguna. Y tenemos esta egología de dominar y controlar, y verdaderamente deberíamos preocuparnos por encajar en un entorno. Una frase muy potente que nos gusta compartir de Brian Stevenson, que dice: el opuesto a la pobreza no es la riqueza, es la justicia. Y definitivamente estamos hablando de la justicia en el espacio. Lastimosamente todos sabemos que muchos de los esfuerzos que se hacen a nivel global y en nuestras ciudades y entornos, territorios, se destinan en trabajar para el 1% de la población mundial, o sea, quienes pueden pagar, entre comillas, y hay un 99% de la población cautivo, que es algo que creo que estamos hablando en las presentaciones anteriores, y que la misma pandemia ha exacerbado esas asimetrías en la distribución de recursos. Nosotros, en contraposición al desarrollismo, que se enfoca solo en los efectos, la escasez, y de manera peyorativa hablan de pobreza, nos interesa más profundizar en las causas de la inequidad. Sabemos que 3/4 partes de lo que se ha hecho en el planeta se ha construido sin arquitectos, sin ingenieros, sin regulaciones. Y esto no es bueno ni malo, es una parte global, es un fenómeno global de cómo se hacen nuestras ciudades. En un país como el nuestro, como en Costa Rica, que es un destino ecológico, ambiental, esta es la típica foto donde vive la mayoría de la población en el gran área metropolitana, una foto que puede ser de cualquier ciudad latinoamericana, donde se hablan de fenómenos de segregación socioespacial, contaminación de ríos, guetos, entre otras cosas. Por ahí Albert Einstein decía, parafraseando a Mark Twain: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. A nosotros nos interesa la construcción de lugares como un proceso y no la entrega de lugares preconcebidos que más son producto de una cultura de consumo, quizás. Estos procesos son importantes para nosotros, para concatenar, para articular, para provocar agencia de trabajo en el territorio. Quizás al final, una de las conclusiones más relevantes es: construimos procesos de confianza. Eso nos interesa trabajar. La confianza es un pilar en estos procesos, como el proyecto que les vamos a mostrar a continuación. A nivel de reflexión de nuestra práctica, de Alejandro y mi persona, hemos llegado a la conclusión de 4 valores importantes que articulan nuestro esfuerzo. 1, creemos en el bienestar material e inmaterial de lo que hacemos, y lo queremos profundizar en el ejemplo que les vamos a mostrar. Los proyectos tienen que tener sentido,
y esto se crea, se genera de manera colectiva, colaborativa con los equipos de trabajo que conformamos. Creemos en la colaboración y creemos en la identidad que se construye con estos procesos o estos proyectos. Sí, el Centro de Capacitación Indígena Capaclajuy, bueno, ha sido un proyecto que ha sido laureado de manera nacional, internacional, a nivel de Argentina, y por aquí está conectado Carlos Alaverri, y le mandamos un fuerte abrazo, y bueno, hemos tenido la oportunidad también de exponerlo por allá, pero es un proyecto que realmente es muy interesante porque es una construcción de infraestructura pública, digamos, de pequeño presupuesto, que se logra tocar ese presupuesto, convertirlo, y nos permite poder generar un proceso de infraestructura a nivel de participación. Y ahí es donde entramos con procesos de participación comunitaria, infraestructura rural indígena para este proyecto en particular. Es lastimosamente en nuestro contexto, y por ahí también lo explicaba José Gómez, muchas de las soluciones gubernamentales que a veces, no sé si se hacen adrede o no, nosotros acá le llamamos plan machotero, por decirlo así, que es como replicar un mismo prototipo N veces. En este caso pasa esto, que eso es una clínica en un sector de nuestro país, es infraestructura pública. Esta clínica, los mismos planos se replican y se llevan a otro sector para convertirlo en un CECUD y un centro de niños. Y entonces esto al final son diseños reciclados que cambian el color, le cambian un par de detalles y al final del día comprometen también las necesidades de los pobladores, ¿verdad? Eso no es acusar a los gobiernos, pero sí hacer un cambio, ¿verdad? De que todos estos presupuestos y todo esto, si se hace de manera co-creativa, perfectamente podemos utilizar esos recursos de la mejor manera y de una manera un poco mucho más o más reflexiva, por así decirlo. Entonces buscamos acompañar, diseñar y desarrollar arquitectura que promueva el bienestar material e inmaterial. Este edificio en particular es uno de los sectores indígenas, se llama Grupo Cabeca, es un dialecto en Costa Rica que lastimosamente no sucede como en Paraguay, que enseñan el dialecto. Aquí lastimosamente está totalmente separado los dialectos y tenemos una población de indígena, aproximadamente 112,000 indígenas, que representan el 2,4% de la población. Y lastimosamente, como en la mayoría de nuestros países, se explota el sector indígena, los recursos siempre se van al centro, a la capital, y lastimosamente ellos amanecen totalmente desconectados. Y a veces se quiere también como intentar mantener que ellos solo vivan de como se piensa en la historia, o sea, no tienen como la capacidad de salir adelante, la capacidad de tener interés en que se construyan para poder llegar a llevar ese proyecto a un buen puerto. Entonces, esto es parte de la construcción de esta identidad del último rey de Talamanca, procesos que han transformado un escenario, un espacio, que lastimosamente nuestra arquitectura también se ha encargado, nuestra infraestructura, por así decirlo, pública, se ha encargado de que muchas de estas cosas desaparezcan y que lastimosamente se quieran romper esas culturas y ese tipo de alternativas. Entonces buscamos promover el bienestar material e inmaterial sobre lo que estamos haciendo. Cuando hablamos de eso, vemos hablamos de vivienda social y vivienda social indígena. Entonces los gobiernos de turno agarran el edificio convencional que se ha hecho de baldosas, como el que presentaba José Gómez, y aquí lo pasan a madera, porque como va para un sector rural, y entonces la misma casa nada más que transformada en otro material. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿qué está sucediendo con esto? ¿Verdad? Son recetas sin visión. Cuando empieza a haber uno un mix de cosas de donde siempre se ve lo que el gobierno da y al final digamos, la comunidad indígena termina haciendo lo que necesita. Entonces, muchas veces muchas de estas casas que se entregan, digamos, a nivel de bono de vivienda en Costa Rica terminan siendo el espacio donde los animales viven y ellos pasan a vivir a su espacio, que está obviamente relacionado con la cosmovisión y este tipo de cosas. Entonces, aquí buscamos que las cosas tengan sentido, ¿verdad? Para poder cambiar un poco eso. Entonces, realmente eso es calidad de vida. Esto promueve, digamos, lo que estamos hablando. Aquí está un híbrido ejemplo, donde está lo que entrega el gobierno y el rancho indígena, donde ellos están viviendo, porque esas son las condiciones. Realmente son soluciones dignas. Esto se está convirtiendo también hasta en desarrollo inmobiliario, donde muchos ganan y los sectores quedan fragmentados, lastimados, y estamos perdiendo esta herencia cultural versus las políticas públicas. Realmente las políticas públicas están teniendo soporte para nuestras comunidades. Entonces aquí es donde hablamos de colaboramos en procesos. Realmente estamos siendo partícipes en estas políticas públicas.
Y aquí es donde nos hacemos la pregunta relevante, digamos, en esa colaboración de procesos es el típico diseño de línea productiva, ¿verdad? De nada más una serie de secuencias, pasos secuenciales para llegar a una pieza de infraestructura donde se busca que lo más económico es lo que predomine. Y la pregunta esencial es aquí cómo articular a la comunidad en los distintos procesos, cómo articulamos, nos articulamos y participamos de una manera activa con agencia para poder hacer esa diferenciación de una pieza de infraestructura típica machotera, como decía Alejandro, a algo que tal vez sea más significativo porque se hizo con y desde la comunidad. Y con el mismo presupuesto se puede hasta duplicar el tamaño y tener una mayor trascendencia porque es algo que ha sido avalado, trabajado con el grupo humano. Y es importante porque si uno resume esa asociatividad, en este caso, en este diagrama, entendemos que la Oficina de Arquitectura, en este caso, lo que hemos hecho, tiene una relación con lo público y lo privado. Entonces, ¿cómo podemos realmente alinearnos directamente con las agrupaciones comunales, trabajar directamente con instituciones, gestiones, fundaciones, y poder tener también una relación con el brazo privado para poder generar gestión y poder llevar esos procesos a largo plazo? Y esos son parte, digamos, de los sistemas que a nosotros nos interesa trabajar en esta relación casi híbrida de los procesos de colaboración. En estos procesos de investigación activa participativa se aplican instrumentos para adentrarnos en el sitio, en el lugar. En este caso es Granadero de Turrialba, un entorno inmediato privilegiado, ¿verdad? Con una geomorfología supermarcada de montañas, bosques, senderos. Hay muchas posibilidades de trabajo, interacción, donde pudimos estar acompañados de la comunidad para entender de primera mano sus respuestas, las adaptaciones que se han dado en el tiempo, para bien o para mal, pero son manifestaciones genuinas, producto de quizás hay una especie de colonialismo moderno implícito en el sitio, ¿verdad? Y cómo se dan estas adaptaciones que de alguna manera le pasan por encima a la herencia de la tradición. Entonces, parte de esos procesos que estamos mencionando son cosas que tuvimos que vivir, que hacer. Esto fue muy interesante porque se ve en el dibujo, es como en 2D, 3D, y tuvo que haber un traductor en el dialecto cabeca, que también fue muy interesante. Cada cosa que íbamos haciendo, se iba haciendo la traducción para poder realmente llegar a un proceso de colaboración entre la comunidad, actores principales, llevarse esta información a la oficina, empezar a trabajar. El nombre Capaclajuy sale de este dialecto que significa dormitorio para ellos, y ellos son los que bautizan el nombre del edificio. Y se construye este edificio que realmente es como una pieza, es como una especie de barco llegando a puerto, donde tiene al inicio 2 salones multiuso, tiene un espacio vestibular, tiene el acceso a las gradas al segundo nivel, que es donde se hace toda la parte, digamos, de dormitorio. Tiene cocina, en ese lado tiene comedor, duchas, baños, un puente que conecta la biblioteca y un espacio de capacitación. Entonces, realmente eso fue muy interesante porque el proyecto a nivel de gobierno era un salón comunal. Cuando se hacen los talleres de participación y se hace todo el proceso que estamos comentando, la comunidad dice, la necesidad no es esa, tenemos más necesidades. Y ahí nace el proceso de convertirse en un centro de capacitación y albergue indígena para un proyecto que atiende a más de 17 etnias que caminan 9, 10 horas al centro para poder estar en ese lugar, capacitarse, dormir y poder viajar nuevamente a sus lados donde se viven. Aquí hay algunas partes de los planos que son cosas que a veces no las compartimos en nuestras charlas, pero nos interesa, que es la parte técnica de cómo fue el proceso. Toda la mano de obra es mano de obra. Una de las cosas que hicimos es que llevábamos 2 maestros de obra especializados en madera laminada y capacitaban a personas de la comunidad, y ellos eran parte del proceso constructivo, obviamente pagado, para generar también un ciclo de rentabilidad en el proyecto, no solamente desde el punto de vista de arquitectura, sino también constructivo. Algunos detalles, cortes de las piezas para que se pudieran construir de una manera más sencilla. El proyecto tiene 11 marcos estructurales en madera laminada que se conjuntan con cerramientos de madera cerrada en distintos tonos, en distintas secuencias, para darle también un acabado y algunos temas bioambientales que ahorita Mike les va a comentar. Creo que aquí es importante hablar de que el nivel freático del terreno era altísimo, entonces como ven todos son placas aisladas. De hecho el proyecto se tuvo que desplazar un poquito y eso, bueno, ven, es como un Lego, es como un kit de partes que se ensambló en el sitio, además de que, como ustedes ven, parte del tema de la cosmovisión que se trabajó con la comunidad y su relación con el entorno, la porosidad de la envolvente. Hubo cositas que se tuvieron que mejorar, como extensión de aleros o algunos elementos de protección, pero en general aquí se expresa un poco lo que la comunidad quería, ¿verdad? Que era esa conexión hacia el exterior.
Como una anécdota curiosa, recuerdo que una vez un profesional cuestionaba este proyecto y decía, ¿y cómo hacen con los mosquitos? Bueno, resulta que estas comunidades indígenas tienen cientos de años de estar viviendo ahí sin preocuparse por los mosquitos. Evidentemente aquí la preocupación era por conectarse hacia el exterior, tener un flujo uniforme de barrido de los vientos, ¿verdad? Y terrazas y espacios de transición que pues provocan esa conexión, y hay un híbrido entre el manejo de los materiales, principalmente madera, estas porosidades exploradas en distintas texturas y geometrías para poder lograr como este enlace y espacios de transición y rampas hacia el exterior, como vemos en estas fotografías. Y es importante hablar también de los procesos que estamos hablando de gestión, porque los procesos generan asociatividad, que es lo que mencionábamos ahora. Pero más allá de la obra construida, es realmente las capacidades instaladas que se generan en las comunidades gracias a estos procesos, como procesos de autoorganización, cumplimiento de metas, una comunidad con herramientas para la gestión de infraestructura, una comunidad que puede crear nuevos programas, encadenamiento socioproductivo y mapeos de actores. Ya la comunidad empieza a entender cómo se hace un mapeo de actores. Desde el punto de vista de la gobernanza, que yo creo que también es importante en un sector que lo necesita, es el tema de poder fortalecer estructuras de gestión, una estructura, digamos, que se pueda realizar en un tema de público-privado, que ellos también lo necesitan para poder crear infraestructura, metodologías de implementación, encadenamiento productivo, desarrollo y creación de actividades en reflexión sobre el territorio, y crear algunos procesos de infraestructura que sean ideales para estos entornos, porque realmente se necesita devolver la cultura, como estaba en esa imagen anterior, pero también necesitamos que el edificio responda al entorno y al contexto en el cual va a estar inmerso desde el punto de vista cultural, económico y social. Y pura vida, muchas gracias por el espacio. Pura vida. Muchas gracias. Yo le pedí a Ana Paula que lea, porque al mismo tiempo que nosotros estamos conectados acá en el Zoom, hay gente en YouTube en la transmisión, así que hay algunas preguntas. Ana Paula, si las tienes, no sé si empezamos con la primera o si hago una reflexión acerca de lo que hablamos. Sim, Empezamos com as perguntas, Ana. Ok. A primeira pergunta é mais específica, é para José. É uma pergunta mais prática. Gostaria de saber como foi financiado o projeto e quais são os desafios financeiros para a construção nessas condições. E a segunda pergunta, acredito que é mais para todos os panelistas. Como é o diálogo entre a proposta material do arquiteto em relação com a proposta material que é solicitada pela comunidade? Então... Ok, muchas gracias, Ana Paula. Si me permiten, voy a tratar de estirarla un poco más a la pregunta y a ver si es que todos podemos participar y me ayudan a tener una conversación. Michael, Alejandro, José y, por supuesto, Brenda. Me hace acordar de una cuestión a la cual supongo que todos nosotros nos tenemos que enfrentar en algún momento. Solo para darles un pequeño dato, allá hace 30 años atrás habíamos ganado una cierta cantidad de dinero y nos planteábamos en un momento dado, esa cantidad de dinero eran $5,000, y nos planteábamos en aquel momento hacer 100 metros cuadrados, que era la oficina que necesitábamos. Lo que habíamos aprendido nosotros en las estructuras normales de la disciplina era construir en torno a los $300 el metro cuadrado. Pero si teníamos 5,000 y teníamos 100 metros cuadrados, debíamos construir a $50 el metro cuadrado. Por lo cual no había manera de que todo lo que habíamos aprendido pueda de alguna forma ser operativo para darnos la respuesta. Teníamos que darnos necesariamente la respuesta que la disciplina le daba a la sociedad. Andá y conseguí más dinero, es decir, que trabaje el financiero, que trabaje el buen banquero, que se va a preocupar de cómo obtener recursos y encontrar una línea de gestión para que con un pago diferido a través del tiempo seamos capaces. Y mientras tanto, la pereza disciplinaria nuestra raya en la indiferencia más absoluta, porque nosotros no estamos dispuestos a pensar de una manera transversal o diferente ante estos desafíos. Nosotros estamos en lo correcto. El hacer disciplinario nos impulsa a dar una respuesta que está lógicamente avalada
por el quehacer de todos nosotros, que nos agremiamos, salimos de escuelas, nos entrenamos, etcétera, etcétera. Pero en realidad es un lavarnos de manos para que, no voy a hablar mal del que justo permite hacer todo esto, que es el financiero, ¿verdad? Para que justamente el buen señor bancario, al cual nos interesa a todos incorporar en un proyecto de gestión colectiva, finalmente encuentre la manera de otorgarnos recursos para que nosotros hagamos de alguna manera, podamos disponer nuestro rango de acción en torno al descubrimiento del interés social que está ahí latente. Estas preguntas son las preguntas que tenemos que conversar nosotros. Tenemos que ser capaces de preguntarnos hasta dónde hemos desplazado los límites de este cerco disciplinar que se mueve como piloto automático así, y dentro de las experiencias de estas 3 obras, ¿qué es lo que ustedes creen que ha sido resaltante para que, movido ese límite disciplinario, se convierta precisamente en una obra que potencie la posibilidad de recursos de todos? El combate que sea libre, o sea, el que quiera empezar a hablar, bienvenido, ayúdenme. No, muchas gracias, Solano. Más bien, la pregunta que vos haces, creo que eso es parte del quehacer de nuestra práctica. El proyecto que acabamos de presentar es un proyecto que presupuestariamente estaba metido dentro del gobierno, obviamente, es partida gubernamental por medio del Instituto Mixto de Ayuda Social, que aquí es el instituto, es como el ministerio que da ayudas sociales al país completo. Y anteriormente era esta partida económica que tiene este edificio, que vale aproximadamente 100 millones aquí, que en dólares serían unos $180,000 aproximadamente el valor de ese edificio. En Costa Rica, este edificio hubiese sido para un espacio de 350 metros cuadrados aproximadamente. Basándonos en una estrategia, obviamente modular, en una estrategia constructiva, en una estrategia utilizando, en este caso, la madera, logramos casi que llegar a casi unos 900 metros cuadrados, así que triplicamos un poco el asunto en metraje, por un tema de condiciones, necesidades, y con el mismo precio, digamos, lo que nosotros dijimos es, denos la misma partida económica que nosotros vamos a hacer, obviamente, esta parte que vos has mencionado, de cómo la disciplina puede perfectamente ser colaborativa, porque nosotros realmente, cuando hablamos de un proceso de gestión, cada una de las partes tiene una responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad técnico-financiera, que es importante también, que es parte de nuestras responsabilidades éticas y morales como profesionales en el área de la construcción. Y esto nos dio la posibilidad de poder entender que utilizando un tema de madera laminada, de mano de obra local, de maderas aserradas, podíamos perfectamente bajar el costo del edificio y poder llegar a tener un edificio totalmente diferente, con una ecuación arquitectónica diferente, pero que estaba estamos dándole respuesta no solo a una necesidad que buscaba el Estado, sino le pudimos dar respuesta a más de 4 necesidades que tenía el Estado y la comunidad. Y eso fue lo que yo creo que hace que la partida económica perfectamente pueda entrar y logremos tener un buen resultado al proyecto que en la actualidad se usa con muchísima masividad. Cuando hablamos como de comunidad, es como una unidad en común. Cuando nosotros vamos a buscar, en este caso a conversar con las personas que nos van a ayudar con los recursos, ellos tienen una necesidad también de ayudar, de hacer algo. No es que, ay, no, sí, no quiero saber nada de eso. Por ejemplo, ¿cómo conseguimos el techo? Fuimos con un amigo que tiene un dueño de una ferretería y le presentamos el proyecto en una maqueta para que ellos puedan entender, mira, si vamos a trabajar con esto. Y yo, oye, yo tengo unos techos que me toman, así. Entonces, vamos con unos dueños de farmacia, que era otro amigo. Entonces, entendíamos que tenemos que tener la sociedad que hablamos, no es ir a buscar recursos a gente que ni conocemos. A lo mejor, entre amigos, podemos establecer esa vinculación y cada quien tiene su forma de aportar. Entonces, otra persona dijo, no, yo tengo un primo que es electricista y él nos ayudó en toda la parte eléctrica.
es entender y tener estos tipos de asambleas, a ver qué cada uno puede dar. Y si ya falta algo de dinero, la fundación que trabajamos con nosotros hacía los sábados una venta y una feria libre de hot dog. Con eso se reunía $100, $200, que wow, nos servían para algo que nos faltaba. Entonces, durante todos estos procesos, que a veces como hemos trabajado en un proyecto flotante también, de una casita flotante, viene siendo casi lo mismo. Es decir, cómo poder tener pensado un proyecto, pero no un proyecto como que sí, hay que terminarlo, sino es el proceso. Lo que hablaban Michael, y es el proceso. Cómo se disfruta la arquitectura durante el proceso. Que si ya al final queda algo, ya eso ya quedó algo, y quedó algo dentro. Yo creo que va por ahí, ¿no? Me permite, José y Alejandro, antes de dar la palabra a Michael, que ya levantó la manito, veo ahí en el Zoom, tratar entonces de hacer una suerte de síntesis en estas primeras intervenciones. Hay un librito que les recomiendo muchísimo, del País. País es un diminutivo de sacerdote, padre en Paraguay, del País Bartomeu Meliá. Y el libro se llama El don y la venganza como formas de economía guaraní. El don y la venganza como formas de economía. Resulta que y se plantea una figura que es muy conocida dentro de las comunidades indígenas que coinciden con lo que llamamos Paraguay, que es la figura del yopoy. El yopoy es un intercambio que no pretende la equidad, no pretende cotizar cuántas naranjas, cuántos cerdos equivale, o sea, cuál es el costo de cerdos en naranjas. Entonces, tengo un cerdo equivale a 62 naranjas o a 74 o a lo que sea, buscando una equidad. De lo que se trata con el yopoy es una forma de economía que lo que pretende es completar al otro, es el don, el yopoy. Es decir, lo que se busca es interactuar económicamente para que el otro reciba no solamente el bien que requiere, sino para alcanzar un estado de bienestar. Entonces, aparece la función económica, que por supuesto no puede estar desaparecida en ninguna de nuestras gestiones, que tienen compromiso matérico y que tienen compromiso de producción en términos de protocolo y cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera, la utilización de la mano de obra, etcétera. Pero con el yopoy se hacen estructuras que son fabulosas. Por ejemplo, se podría establecer por yopoy, que no es un intercambio, como les decía, ¿cómo se dice eso? No es un trueque. Por el yopoy, por ejemplo, una comunidad indígena podría tener 50 kilómetros de tendido eléctrico que llegue hasta su comunidad, ¿verdad? A cambio, por ejemplo, de 10.000 plantines para producir un proceso de reconstrucción de selva o reforestación. Perfecto. Viene la empresa estatal, le pone la electricidad, vienen los indígenas y les dicen, miren, no hemos podido. El acuerdo al que habíamos llegado decía que ustedes nos ponían la electricidad y nosotros le traíamos 20.000 plantines. Y a nosotros eso nos pareció demasiado poco. Entonces lo que le trajimos son 40.000 plantines. Porque en la medida en que vos estás bien, yo voy a estarlo también. Entonces el origen de ese intercambio, el origen de ese yopoy, la extensión del pensamiento económico como articulador de las posibilidades está totalmente trastocada. Empieza a posibilitar otro tipo de relacionamiento que tiene que ver con esa lógica que los dos estaban hablando. Por el mismo precio o por la misma bolsa más metros cuadrados o imagínense todos los bienes que somos capaces de incorporar a partir de que alguien quiere aportar, se suma, entiende que si su vecino está bien, él también lo va a estar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reflexionando sobre esto, el desplazamiento de los límites en torno a los quehaceres disciplinarios necesariamente activa la esperanza de una sociedad mejor. La esperanza de un lugar donde podamos compartir el paso del tiempo
en condiciones distintas a la del interés propio en disputa contra el del otro, tratando de ser equitativos y que cada uno preserve y conserve su estado de bienestar original. Acá se trata precisamente de interactuar con los otros buscando el bienestar del otro. Y ese es un cambio de radical en términos de otros quehaceres, como lo veníamos diciendo. Michael, perdón. Y si me paso con las palabras, córtenme. Yo soy el moderador y tendría que estar callado. Perdón. No, buenísimo, ¿no? Me parece súper bonita esa reflexión que apuntabas del Yopoi. Inclusive uno ve modelos de cooperativas que tienen sistemas parecidos, que hacen como relaciones tangenciales con esa complementariedad. Aunque yo creo que ahí, Solano, la pregunta que yo me haría, y es lo que quiero como plantear sobre la discusión, es también quién define el bienestar, ¿verdad? Y ahí es donde empiezan a haber un montón de conflictos y temas que tienen que ver con verdaderamente cómo abordamos en los conceptos de equidad, ¿verdad? En donde habitamos y vivimos. Entonces empiezan a haber un montón de preguntas. No quiero sonar ahora como teorías de conspiración, pero hay temas detrás que son perversos también, ¿verdad? Que habría que ver cómo se trabaja eso. Yo creo que hay una pregunta importante de lo que se estaba mencionando, que es la praxis. Digamos, nosotros como desde nuestra rama disciplinar, cuando hablamos de la praxis, hay un componente académico, y yo sé que algunos de los que estamos acá estamos involucrados en academia y en la práctica, y la pregunta de la academia es bien jodida, porque entonces, ¿cómo se ejecutan las cosas? Bueno, uno daría por sentado que cualquier persona que entre en un proceso de formación de 5 años en una escuela de arquitectura, lo mínimo que puede hacer es algo que se vea bien, ¿verdad? Porque a veces el debate disciplinar se como que pasa centrado en la resolución matérica, como decías ahora, de las piezas que hagamos, pero realmente lo que está detrás de esos procesos y esas reflexiones y de lo que pueda tener trascendencia en donde trabajamos, me parece súper importante. Entonces hay 3 ideas que nada más, para no hablar mucho, quería tirarlas. Uno son los modelos de agencia. O sea, realmente tenemos agencia sobre lo que hacemos, como lo que Samuel Mockbee decía, el issue-oriented design, el diseño que está orientado hacia retos, ¿verdad? Yo creo que de ahí es donde surgen muchas respuestas ante las necesidades, como hablaban anteriormente. Definitivamente tenemos que tener incidencia sobre las políticas públicas. Yo sé que todo el mundo se quita eso y dice, no, es que eso no nos toca a nosotros, pero definitivamente nos toca a nosotros, y hablo como ciudadano antes que arquitecto, ¿verdad? Evidentemente. Y el tema de las APPs, como dice por ahí Lefebvre, ¿verdad? O no sé, que en temas de materia de justicia espacial se habla que vivimos lastimosamente aún en tiempos de capitalismo, y seguro a nuestros hijos se les va a seguir tocando vivir y lidiar con esto, y entonces hoy en día surgen modelos como los APPs, ¿verdad? De alianzas público-privadas que están abriendo posibilidades súper bonitas de cómo lidiar con los recursos, y si nos toca meternos en parte de economía, sí, es algo que lastimosamente nos graduamos y no tenemos formación para administrar, para tener agencia sobre los procesos económicos de los proyectos que hacemos, y eso es un reto enorme, y que nos damos cuenta que lo menos, digo yo, estoy tirando ideas nada más, que quizás lo menos importante al final es el producto que entregamos, sino lo más valioso, como decía José, son los procesos que construimos, ¿verdad? Yo creo que eso es como lo que nos toca. Sí, yo creo que perdón, antes de darle la palabra a Brenda, yo creo que entre los puntos que señala Maturana, sin lugar a duda, la reflexión acerca de nuestros haceres, es decir, cuestionarnos cuál es la pertinencia o no de lo que hacemos. Si en términos de sobrevivencia simple, si vamos a matar a todos los feos, es probable que este chat quede vacío, porque si solamente vamos a buscar la belleza, es muy probable que, como me recomendó mi cirujano plástico, el procedimiento para mí empezaría con la decapitación. Pero dicho esto, y pasado ese mal chiste, en realidad yo creo que todos los procesos, siempre y cuando tiendan a reflexionar acerca de qué es lo que venimos haciendo y la pertinencia o no de eso hacerlo, y de poder sentarnos a conversar con el otro, con el auténtico otro, a entender que no todo se resuelve como los sellos que mostraban ustedes en torno a vivienda, infraestructura, equipamiento, etcétera, etcétera, sino que somos mucho más diversos que las funciones atribuidas
móviles habitualmente al quehacer a la resolución en planta de nuestras infraestructuras. Y entonces sí requiere un nuevo modelo de sociedad, y sí no la participación, la colaboración es una de las condiciones, sin lugar a dudas, para intentar convivir con los otros. Si no colaboramos, si no estamos metidos dentro, si no participamos en la academia y en la política y en todos los lugares, evidentemente no va a haber posibilidad de convivir. Brenda, por favor. No sé si a ustedes les toca igual, pero al menos en este caso, una de las cosas con la que particularmente, y lo digo de manera personal, estoy muy peleada, es con la parte de que el gobierno, en vez de buscar resoluciones para estos temas de viviendas, se van al asistencialismo, que nos degollan en el trabajo colaborativo con las personas. Esto a nosotros nos es un gran impedimento en el momento de hacer los talleres, en el momento de capacitar a las personas, en el momento de incentivarlas en que no solamente es la satisfacción que ellos van a tener al trabajar en lo que van a recibir, el amor, o sea, somos constantes en decir que el amor que le reciben cuando ellos trabajan, el cuidado que le dan a esto en lo que ellos participan, en lo que ellos colaboran, es completamente diferente a aquellos que directamente van y se lo otorgan. Lo hemos vivido, lo hemos trabajado, y es una parte en la que más hemos peleado. Creo que más allá del tema del cómo se financia y qué es lo más difícil, a veces siento que no es el financiamiento. Hemos tenido la fortuna de que el trabajo que hemos hecho ya en 10 años ha sido a bien en formar la asociación, y que de manera particular, más allá del quehacer del arquitecto, es la satisfacción personal también que tú tienes en esas noches de desvelo, en esos días cansados, en las traspasadas de comida que yo puedo apostar que ustedes los han tenido, y que todos los que estamos inmiscuidos acá los hemos tenido, en las piquetas de zancudo, inclusive el quedarte a compartir un plato con aquella comunidad en donde hasta a veces ellos son tan lindos de quitarse un bocado con tal de compartir contigo para que tú estés ahí al pie de la letra, sudando la gota gorda en junto con ellos. Entonces, Casa Melanie es una excepción. Nosotros hicimos, digo, no lo pusimos en la presentación, pero dentro del plan que empezamos después del sismo, empezamos a notar que habían foros y más foros y más foros de arquitectos que decían, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a desarrollar? Pero se quedaban en foros atrás de una computadora. O sea, que no veías más allá del hecho de decir, sí, vamos a plantear esto, vamos a plantear lo otro, y quedaba atrás de una computadora. Entonces nosotros decidimos lo mismo que decían ahí, ¿no? ¿Saben qué? Hagamos una colecta, hagamos una campaña, y empezamos a desarrollar. Empezamos con un prototipo de casa que fue emergente, le denominamos emergente, conjunto con otros amigos arquitectos. Hicimos un prototipo de vivienda muy chiquito con $2,000 para una familia, una mamá con 4 niños que necesitaba un espacio donde refugiarse de momento, que no tenía vivienda. Y con este trabajo, después de hacer esta casita, nos busca, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Se nos da la apertura con Hábitat para la Humanidad de poder trabajar en colaboración. Y una vez con este trabajo, con la asociación que nosotros tenemos, surge el apoyo de la parte de Cáritas, que es otra fundación, y podemos desarrollar estos proyectos, que no solo inmiscuyó una casa, sino que fue un trabajo con varias viviendas, pero que sí, en su momento, el asistencialismo a veces nos atrasa más que ayudar. Yo quiero hacer una reflexión al respecto de eso. Supongo que lo que tú llamas asistencialismo tiene que ver con la manera frecuente con que se producen respuestas. Y entonces, lógicamente, es como una respuesta distraída, digamos. Es como, ya está pensado antes, ya está digerido antes, y entonces se lo damos. Yo me pregunto eso mismo sobre nuestros ejercicios. ¿Hasta qué punto, cuando nosotros trabajamos pertinentemente la materia, pertinentemente en nuestro caso el ladrillo, la madera, el concreto, lo que sea,
en realidad nosotros seguimos siendo también parte de lo que nosotros acusamos. Y voy a ser más directo. Me tocó ir a una comunidad que estaban en pie de guerra. Habían cortado una ruta porque ellos vivían en una isla en el medio del río Paraná. Cuando se decide hacer con Argentina una hidroeléctrica, lógicamente esa isla queda sepultada bajo agua y los indígenas que vivían ahí son trasladados a otro lugar donde ya no había madera, donde ya no había pescado, donde ya no había una serie de condiciones que eran con las que ellos habitualmente desarrollaban su existencia. Entonces ellos estaban reclamando condiciones iguales digamos, de amparo, iguales que los paraguayos o que los argentinos indemnizados del otro lado de la frontera. Es decir, reclamaban atención del Estado, en este caso de los estados, en torno a involucrar dinero para solucionar sus problemas. Y ya, por supuesto, le empezaban a crecer los colmillos de manera increíble a todo tipo de arquitectos, ¿verdad? Los que trabajan en tierra, los que fabrican sus adobes, los que hacen madera con no sé qué cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y empieza toda una disputa en torno a qué hacer o qué es más sustentable o ecológico, etcétera, para responder a eso que incluso a nosotros nos empieza a cuestionar. Lo más interesante de todo eso fue que en el medio del bosque, del pequeño bosque todavía les quedaba, había unas hormigas más o menos de este tamaño, de unos 5 o 6 centímetros de largo. Entonces esas hormigas eran capaces de comer cualquier cosa con una velocidad impresionante, por lo cual uno se preguntaba cómo esta gente sobrevive. De repente yo paso frente a un maizal, a propósito de la plantación que tú decías, enfrente a tu casa, y le digo, mire, don fulano, qué maravilla su plantación, y díganme, ¿con qué ustedes matan a las hormigas? Y él me responde, no, nosotros no matamos las hormigas eran gigantes. Bueno, y entonces, ¿con qué controlan? O sea, ¿con qué evitan? ¿Cómo fumigan sus plantaciones para que las hormigas no coman? No, nosotros tampoco hacemos esto. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Le pregunto entonces yo. Y me dice, nosotros conocemos dónde viven las hormigas y conocemos lo que les gusta comer a las hormigas. Entonces lo primero que hacemos es sembrar en torno al hormiguero todo aquello que la hormiga necesite comer y luego vamos al otro lugar a plantar y a producir lo que nosotros necesitamos consumir. Este pensamiento diferencial que cuestiona profundamente nuestras prácticas, que cambia absolutamente la pertinencia en torno a cómo debería un mexicano, un costarricense y un ecuatoriano tocar la madera, cómo debería de llamar y cómo debería de convocar la materia en función de qué elementos, entendiendo que la inteligencia produce el desarrollo del conocimiento, pero que el conocimiento tiene por finalidad alcanzar el entendimiento. Es así que podemos hacer. Es esto lo que podríamos hacer si es que nos manejásemos bajo esta lógica. Entonces, el gran desafío para mí sigue siendo deshacernos todo el tiempo de, no porque sean inadecuadas, porque cada uno de los aportes que ha hecho la disciplina a lo largo del tiempo han sido aportes a nuestra disciplina, porque son insuficientes y porque necesitamos producir nuevos conocimientos que nos permitan nuevo entendimiento para poder así albergar la posibilidad de construcción de un mundo mejor. Alejandro, perdón. No, tranquilo, Solano, muchas gracias. No, creo que quería volver un poco al tema de las políticas públicas, porque lastimosamente las políticas públicas que mencionaba Brenda y mencionaba Mikey son esenciales. O sea, es muy fácil, yo creo que se resume muy sencillamente. Tenemos normas urbanas, tenemos políticas públicas. ¿Cuántas de ellas se construyen públicamente? ¿Cuántas de ellas se construyen realmente conjuntamente hablamos de espacio público, ¿cuántas veces se construye el espacio público de las personas? Entonces ahí ya empieza a haber un error solamente de la construcción de esas políticas públicas que están avaladas por hace mucho tiempo y que
realmente son muy generales y deberían ser mucho más específicas. Y yo creo que ahí es lo que esa especificidad, esa parte de especificar un poco más la política pública ayudaría también a que nuestra profesión se logre especificar más, porque ya tendríamos distintos lentes, distintas visiones en que nuestra rama se pueda enfocar y hacerlo de la mejor manera. Lastimosamente, a veces hablamos más de generalidades, hablamos más de esa óptica del plan maestro, y que nuestra profesión a veces quiere intentar rescatar todo y no trabajar con otros profesionales, con otros saberes locales, profesionales o empíricos, que también obviamente alimentan los procesos. Entonces, ahí es donde está, creo que la clave, y que lastimosamente sí tenemos que estar ligados. Yo no quiero llegar a hablar de política, porque realmente no considero eso, pero sí considero que tiene que haber mucho más presencia de nuestra profesión en muchas otras partes, municipios, instituciones, que puedan colaborar en estos procesos y mejorar, obviamente, las estructuras de poder que rigen nuestros países, en este caso hablando de América Latina. Me hace mucha ilusión pensar que el rol tradicional de nuestra disciplina ha sido la construcción del espacio social. Por lo tanto, siempre estamos a la búsqueda de algún nicho de participación posible para meter algún tema de alguna manera novedosa para completar la oferta, para completar las posibilidades de la oferta social como un enriquecimiento de nuestra sociedad. Pero que en realidad estamos a puertas de plantearnos severamente la construcción social del espacio. Es decir, que nuestra participación debe construir y fortalecer la posibilidad de una sociedad que finalmente demande un producto espacial y no en un proceso al revés donde nos dediquemos a construir espacios sociales, ¿verdad? Sino que nos dediquemos fuertemente a construir sociedades en el espacio. Y si eso podemos entender, entonces ese es un otro quehacer que nos demanda la disciplina en tiempos donde la coexistencia está tan, pero tan en entredicho. Yo no sé si alguien más quiere hablar, hice esta especie porque nos quedan pocos minutos, pero me avisan. En todo caso, como todos, nos echan cuando se acaba. Así que creo que Michael, levantaste la mano, pues puedes bajarte otra vez. O José, el que quiera dar un cierre, por favor. Nada más quería tirar una edita a las hormigas. Es que me encantó lo que dijiste, las hormigas. Yo creo que uno de los retos que tenemos es la restauración, ecología de los ecosistemas. Es que no solo somos nosotros, ¿verdad? Como bien vos apuntabas, o sea, somos una parte nada más y una parte bastante jodida, ¿verdad? Que tiene un impacto severo, pero igual atenta contra nosotros mismos. Desaparecemos como especie y la vida siempre se va a abrir campo. O sea, nos creemos más de la cuenta de lo que somos para este planeta y para la existencia. Pero sí creo que eso de las hormigas es vital. O sea, tenemos un reto ecológico importante y ver cómo encajamos en esos entornos donde lo que hacemos, en vez de demandar recursos, deberíamos de ver cómo encajamos y cómo regeneramos o reconstituimos, cómo dejamos el lugar en mejores condiciones de cómo lo recibimos, como muchas culturas ancestrales celebran y dicen. Yo creo que ese es como el reto y por dicha va más allá de la arquitectura. Tú te imaginas, por ejemplo, yo me imagino, para darle pie a Brenda, precisamente desde México, nosotros nos imaginamos que la Biblia dice que el buen cimiento sostendrá la casa y que la casa edificada sobre piedra entonces, si hay algo importante para tener una casa, es un buen cimiento. Entonces, si vos le preguntás a un alumno qué es lo que ataja una casa, a una persona, te va a decir el cimiento. Y en realidad el cimiento no ataca nada, es la tierra la que logra atajar, ¿verdad? Y permitir que la tierra alcance un radio, una capacidad de recibir la suficiente cantidad de peso demandada, etcétera, habilita tantos procesos. Yo me imagino en México una chinampa, una balsa de tierra que se estabiliza a partir de plantarle árboles o plantar algún tipo de especie que con la raíz logre confinar suficientemente el suelo como para que ahí logre dejar de ser una balsa de tierra y convertirse en tierra firme. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a los lugares donde decimos, acá no hay nada, porque se devastó, porque no hay suelo, o porque no hay piedra, o porque no hay esto, y en realidad estamos rodeados de materia, y lo que fallan
Lo que fallamos es nuestra capacidad reflexiva de descubrir que no solo podemos con las hormigas, matándolas, persiguiéndolas, etcétera, sino al contrario, contribuyendo a su bienestar y que ellas sean capaces también de, existiendo, mejorarnos a nosotros. Y esas reflexiones en torno al quehacer, creo yo, son augurales para este tiempo. Brenda, perdón. Pues a mí me gustaría agregar que mientras existen compañeros como ustedes, que yo creo que ha de suceder como me lo dice mi suegra, hay hijos, ustedes pueden estar tranquilos en casa, pero solitos se van a buscar qué hacer, solitos van a buscar qué problema hay y qué inventiva realizar. Creo que a ustedes les pasa, creo que es esa situación. A nosotros particularmente nos gusta hacer camping, nos gusta salir de camping. Cada que vamos a un lugar nuevo, vamos idealizando, vamos pensando en cada parte en donde pasamos, qué necesidades pueden haber, qué podemos nosotros aportar. Creo que es parte del otro quehacer, ¿no? El otro quehacer que desarrollamos, que vamos a estar siempre ahí para buscar la solución a un problema que tal vez no hay y que nosotros estemos pensando cómo desarrollar esa situación para una mejora. Tal vez haya un lugar en donde tal vez no necesitemos participar y no haya esa situación. O sea, sí se va a presentar, yo estoy segura que sí, pero mientras dentro de este quehacer, o sea, mientras del quehacer existen personas que todavía tengamos la inventiva de tratar de desarrollar esto, creo que estamos del otro lado, compañeros. Somos de los primeros que vamos a ir a cuidar esas hormigas. Vivimos, creo que, en un mundo de exceso de información mediática actualmente. Todo el día recibimos imágenes, Instagram, Facebook, los estudiantes, ¿no? Dale, ¿qué es lo correcto? ¿Quién nos dice cómo actuar? En este caso, cuando tienes todo. Pensamos, lo que vivimos es que estamos pensando localmente y actuando localmente. Pero saliéndolo de la frase, es pensar globalmente, para mí, y actuar localmente. Porque el tema es de que, por ejemplo, hablando y haciendo un poco hincapié sobre la financiación, ahorita, si nos ponemos a ver qué hay globalmente, existen términos de crowdfunding, por ejemplo, a través de líneas y a través de inversiones privadas internacionales. Y no es solamente de ver si el de ferretería me puede dar algo. Creo que vivimos en un mundo que se va rapidísimo actualizando y tenemos que ver cómo utilizar la tecnología trabajando o actuando localmente. Y creo que las universidades, las universidades de Ecuador, no sé, en otros lados, pero no están yendo a la par, al ritmo de lo que estamos viviendo actualmente de la información virtual, de los medios, ¿no? Eso me queda a mí como reflexión y siempre estoy como repensándolo un poco y viendo cómo podemos, no sé, decir, hasta los pensos siguen siendo iguales de hace unos 20 años atrás, o 10, 15 años atrás que yo estaba estudiando. Entonces, lo dejo como una reflexión abierta, el tema de financiación, que ya no solamente puede ser local, también trabajamos con temas virtuales, estudiar también cómo financiarnos. Creemos que a veces el arquitecto va a vivir solamente de arquitectura. Por ejemplo, yo estoy emprendiendo un negocio de coco, que no tiene nada que ver con arquitectura, y eso me ayuda a mí a poder trabajar el tema de la gestión desde otro punto de vista. Entonces, eso vas aprendiendo durante la vida, durante los procesos, como lo llaman Marco y Alejandro, pero nada, la universidad siento que también es un agente de cambio, ¿no? Me gustaría hacer, y solo para dar énfasis y para hacer el cierre, porque ahí veo que Florencia ya nos está pidiendo el corte final, es dejarles con esa reflexión acerca de la construcción social del espacio. Lo que debemos, sin lugar a dudas, hacer es poder construir esa sociedad desde el aporte. No podemos no participar porque la sociedad se hace con nosotros, ¿verdad? Y que a partir de una sociedad fortalecida
desde nuestros quehaceres, que son aportativos, que buscan el crecimiento del otro, que son éticos, honestos, en el respeto mutuo, en la equidad, en la reflexión y en la colaboración, pretender precisamente un mejor vivir para todos. Así que creo que ahora cierra Edwin y te agradezco muchísimo, les agradezco muchísimo a todos y disculpen mi impertinencia reconocida. Gracias, Solano. Yo creo que, bueno, en esta jornada hemos visto más que propuestas arquitectónicas y trabajo de excelentes colegas, compromiso. Y yo creo que de eso se trata. Hablamos de bienestar, calidad de vida, derechos, respeto, cultura, reflexión a los procesos, cuestionarse. Así que al final yo creo que hay que verlo como que la arquitectura es de todos y para todos, así que hay que disfrutarlo. De esta manera les damos pues las gracias por estar con nosotros esta tarde en la Red Ball en Diálogos número 8 y nos vemos este viernes en Diálogos número 9 y seguimos haciendo arquitectura, que es lo que nos gusta a todos. Muchísimas gracias a todos. Pura vida. Hasta luego. Buenas tardes.